Estos últimos 4 días han estado demasiado musicales. Primero, Paquita la del barrio se nos fue dejándonos joyas como Rata de dos patas y otras. Y hoy recordaré aquel éxito musical que decía, la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Y es que hemos logrado ponernos al nivel de las luchas AAA que se transmitían en televisión por el Canal 5, con la solicitud de los candidatos morenistas para que pusieran los sobrenombres con los que quieren ser conocidos en las boletas que los ciudadanos estarán marcando para elegir a sus juzgadores el próximo mes de junio. Los apodos que se autoconcedieron a sí mismos son de risa, imagínense. Tenemos a un candidato que se llama Ángel Mario García Guerra y quiere ser conocido como el ángel de la justicia. Otro quiere que le llamen el juzgador de la nación. Uno más no tuvo suficiente con un apodo y pide 3. Él se llama Marco Antonio Rojo Olavarría, pero quiere que le digan el juez de AMLO, el juez de la 4T, aunque tampoco le disgustaría que le dijeran el juez del pueblo. Ridículos, en serio. Y solamente les falta pedir que les pongan máscara como a los técnicos para esconder sus verdaderas identidades, igual que los verdugos de la Edad Media. Lo que nos queda claro es que llámense como se llamen o díganles como les digan, lo más probable es que ninguno de ellos tengan las tablas para el puesto que están buscando. El hecho de haber utilizado una tómbola para seleccionar a quienes pueden o no ser candidatos para los puestos del Poder Judicial no garantiza en ningún aspecto que serán los mejores, y menos que tengan el conocimiento básico que se requiere para realizar su trabajo. El desastre que estas elecciones serán va a ser equiparable con el fracaso que es Morena en estos momentos, desde que permitieron que alguien como el senador Yunes, el apestado panista que traicionó a sus votantes para vender su voto, ingresara y se registrara en Morena. A pesar de que Morena está compuesto en un 80% de priistas malolientes que no tienen cabida en el PRI y otro 10% de personajes del PAN, en esta ocasión Yunes ha provocado problemas internos desde que la gobernadora Rocío Nale pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia que lo evaluaran y lo corrieran. Al llamado de Nale se han sumado otros gobernadores y varias de las tribus que componen el partido. Pero, y esto es pregunta mía, ¿por qué no hicieron lo mismo con Corral? O con el nadador de Mérida, Rommel Pacheco, clavadista, o Verónica Camino Farjat, con Ramírez Marín y cuanto otro arrastrado haya llegado de esa misma manera al partido oficialista. No lo hacen porque les conviene. Sabina Berman ha aceptado y minimizado que Morena otorga impunidad a cambio de lo que les conviene. En un post de X dice la señora que entiende el canje del voto de Yunes por una amnistía para destruir el Poder Judicial, pero que no acepta que se le incluya en Morena. ¿Por qué la hipocresía? No le enojó romper la ley para acabar con uno de los pilares de la República, pero sí le molesta y pide que se violen los derechos humanos de un ciudadano para que no se registre en un partido político aunque tenga derecho a ello. ¿Se acuerdan que ayer les decía que las prioridades de los gobernantes no van de acuerdo a lo que necesitamos los ciudadanos? Bueno, ahí está la prueba. Claudia Sheinbaum ha dicho que no tiene miedo de nada porque tiene una república que la respalda. Y no es así. La república es la unión de los estados que la conforman, por eso no la respalda la república. Lo que ella debió haber dicho es que tiene el respaldo de la nación, que somos los ciudadanos que conformamos este país, pero hasta eso sería falso. No tiene el apoyo de los ciudadanos y lo sé porque no tiene ni siquiera el apoyo de su partido. Débil es la presidenta en la política, no tiene control de su partido y su lealtad está lejos de ser únicamente para López Obrador. Se nota que Claudia está luchando por ser independiente y cometer sus propios errores, pero no puede hacerlo porque perdería el poco manejo que tiene de la población si se atreve a decir que en algo está en desacuerdo con AMLO. Pero ella sabe que está mal. Los datos que ella recibe son iguales a los que recibimos nosotros como ciudadanos y sabe que sus mentiras en las mañaneras tienen los días contados. En el gobierno de Claudia hay 5 veces más desaparecidos de los que hubo con Felipe Calderón y 60% más de los que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Piensen, ¿qué es peor para las familias mexicanas? ¿Saber que asesinaron a su pariente o no saber qué pasó con él? Además, los datos proporcionados por la señora del Poder Ejecutivo en sus informes diarios son falsos, o al menos están manipulados, porque ella afirma que ya no hay tantos asesinatos, pero si sumamos a ellos las desapariciones, el resultado es exactamente igual al obtenido con Andrés Manuel, unas pequeñas variaciones. ¿Qué sabemos? Ha tenido Andrés Manuel, me refiero, el peor sexenio de los últimos 100 años. Y no va a cambiar la situación. El crimen organizado cada vez es más crimen y más organizado, mientras que el gobierno es cada vez menos gobierno y menos organizado.
está perdiendo el control de la situación. Por ejemplo, México se niega a nombrar como terroristas a los criminales que cobran a los agricultores por sembrar o cosechar sus productos, incluso para venderlos. Pero estos últimos ponen ahora minas personales de esas prohibidas por la ONU en los plantíos que se niegan a pagar piso. Si eso no es terror, no sabría yo qué es. Igual ocurre con los medicamentos, que no escasean, pero que no hay porque apenas los vamos a comprar, pero que no faltan porque tenemos una farmacia totota. Y sin embargo, no llegan jamás a los usuarios porque la corrupción es muy grande. Estábamos mejor definitivamente cuando estábamos peor. Este video que les pongo a continuación me lo encontré en redes y me rompió el corazón porque no tengo otra forma de expresarlo. Mayra Buenrostro es una madre michoacana que sufrió la pérdida de un hijo y todo porque el crimen organizado quiere más dinero. Y el gobierno no aparece por ningún lado. Escúchenla a ella, por favor. Y yo lo que sí quiero de verdad, que haya gente que se una a mis palabras, gente que hable para que quiten esas minas, que no haya más muertes, pues que la gente, no puedo decir que se levanten en armas porque no se puede decir, pues que se levanten en voz a hablar para que se pongan a trabajar y que quiten esas minas de allí porque o fue mi niño, fue un maestro, fue por servir, fueron militares y siento feo, siento miedo porque tengo familia trabajando, mi sobrino, mi esposo, me da miedo que también a ellos les llegue a pasar eso. Y por eso nada les cuesta, la presidenta, la verdad, nada le cuesta poner a trabajar el gobierno que tiene. Para despedirme, la probabilidad de que el meteorito 2024 IR4 impacte con la Tierra ha aumentado de acuerdo a la NASA. La probabilidad de que impacte el planeta que habitamos es ahora de 3.1% porque los astrónomos hacen nuevas observaciones y pues los cálculos se modifican y cada vez pueden ser más certeros. El cinturón de probabilidad, es decir, donde este meteoro puede impactar cuando llegue a la Tierra, es la línea roja que pueden ustedes ver en esta imagen y que aquí les pongo. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme. Rata inmunda, animal rastrero. Ya no volveremos a escuchar esta frase en labios de su creadora, pero siempre tendremos presente a quién se la podemos dedicar. En mi caso, aquellas personas mentirosas, cínicas e hipócritas que dicen trabajar por un México mejor, pero que en su lugar nos están dejando un estado inservible, patético e indolente para con sus ciudadanos. Los resultados del gobierno son cada vez peores y las expectativas de crecimiento también. Los indicadores del sector manufacturero indican que la producción y el empleo en la industria de la manufactura se derrumban en el país, ya que se contrajeron en diciembre del año pasado, lo que era de esperarse considerando las nefastas políticas que este gobierno de deformación ha impuesto a pesar de las múltiples advertencias que desde el sector privado se le han hecho. Muchos dirán que es lo correcto porque una empresa que no deja dinero no es negocio y que es mejor que cierre, pero no toman en cuenta que no hay empresa que pueda subsistir frente a la extorsión de políticos y criminales que solamente piden dinero sin comprender que ganan más dejando que las empresas se desarrollen porque son ellas las privadas las que generan empleos, dinero, desarrollo e impuestos de los que los mismos políticos y criminales viven. Recuerdo la historia de Robin Hood, cuando el príncipe Juan sin tierra cobraba impuestos a pesar de ser la causa misma de que la gente no tuviera dinero para pagarlos, hasta que surgió el héroe de la historia, que robaba dinero a los ricos y corruptos para dárselo a los pobres. La historia es muy bonita y alentadora para quienes buscan justicia, pero no muestra la cara de los oprimidos tanto por bandidos como por el gobierno. Y ahí es donde deberíamos de poner atención, porque esos son los verdaderos olvidados.
Robin Hood era un bandido, ni más ni menos, y el príncipe Juan era un extorsionador, así como lo es nuestro presidente actual. Sin embargo, la realidad nos alcanza a todos en algún momento. La desatención que sufrimos los ciudadanos por parte del gobierno es tal que los crímenes siguen y por más que se estén atendiendo las causas, los resultados positivos son los grandes ausentes de la administración actual. Después de 6 años de no combatir directamente a los criminales, sino de atacar las causas, supuestamente, los cuerpos de 3 niños de primaria y secundaria aparecen torturados en Guerrero. A uno de ellos hasta las manos le habían cortado, pero si les preguntas a los gobiernícolas actuales, te dirán que eso no está pasando en nuestro México, ¿verdad, Andrea Chávez? Por cierto, otra cosa que no está ocurriendo en nuestro México es que los estudiantes de una preparatoria en Culiacán tuvieron que correr a resguardarse de los balazos que hay en la ciudad. Seguramente Rocha Moya nos dirá que todo está en paz y que estamos exagerando. Otra cosa que seguramente no está pasando en nuestro México es que Pedro Aces está vinculado presuntamente con el tráfico de fentanilo. Así lo dejó ver la DEA cuando informó que el diputado de Morena es muy cercano a un empresario restaurantero investigado por esta dependencia por su vínculo con el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Pero el gobierno nos quiere distraer informándonos sobre un supuesto fraude en Argentina que no sé si haya ocurrido o no, pero que nada tiene que ver con lo que se hace y sucede en México. Pero si quieren hablar de fraudes, podemos hablar del avión que se vendió, rifó, rentó para 15 años y se volvió a vender sin que fuera propiedad de los mexicanos, porque todavía no terminamos de pagar la factura original. Ese sí es fraude. O podemos hablar de Segalmex, o bien del Insabi, del aeropuerto, la refinería, el Tren Maya. Podemos hablar de todos esos proyectos que se han asignado a amigos, familiares, conocidos de la familia López para hacerlos ricos, aumentando los costos de cada proyecto en más de 300%. O podemos platicar también de la maquillista que gana 90,000 pesos mensuales libres de polvo y paja porque es la que arregla a Claudia para sus eventos públicos. Eso sí que es un fraude. O si buscamos fraudes en México, podemos hablar de las universidades del bienestar que se han gastado 4,000 millones de pesos y no existe ninguna. Ni siquiera están registradas ante la Secretaría de Educación Pública y no hay maestros registrados trabajando en ellas. En algunos casos los edificios llegan a existir, pero están abandonados. 4,000 millones de pesos que fueron a dar a la bolsa de alguien, pero no sabemos de quién. Eso sí es un fraude. ¿Qué tal si hablamos de las ratas de 2 patas que además cometen fraudes? Porque un ejemplo bien claro está en el Senado con Gerardo Fernández Noroña. El organismo, bajo su cuidado y dirección, está cometiendo más fraudes de los que se sabía eran capaces de hacer estos carajos en la época del PRI. Primero se niegan a acatar las leyes y lo dicen abiertamente, en público, sin consecuencia alguna. Después se toman atribuciones que no son las suyas, de acuerdo a la ley, para enviar un listado de aspirantes a contender por los puestos del Poder Judicial en una elección que no debiera existir porque se están violando derechos humanos abiertamente, además de amparos y suspensiones emitidas por jueces. Y al final, las listas que enviaron contienen nombres de personas que no se han registrado o que aparentemente se registraron 2 y 3 veces o que simplemente no cubrió los requisitos que se piden por ley para poder estar ahí. Eso es un fraude y esas son ratas de 2 patas también. ¿Saben qué otra cosa es fraude? Prometer algo y hacer otra cosa completamente distinta. Así como cuando prometieron que este gobierno no reprimía a ningún manifestante, pero sí lo hicieron. El día de ayer, cuando los médicos y personal de salud salieron en la Ciudad de México a manifestarse por la falta de medicamentos e insumos y las malas condiciones laborales para atender a pacientes. Los policías de la Ciudad de México, los granaderos esos que ya no existían porque Claudia los había eliminado en su paso por la jefatura de esa ciudad, ayer agredieron a los manifestantes que estaban bloqueando el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México. Hubo manifestaciones en otros puntos de la ciudad, pero como yo no conozco muy bien esa ciudad, ni me meto al tema. La cosa es que sí hubo represión, a pesar de las múltiples promesas de no hacerlo, ni porque aún está fresco en la memoria la toma de Reforma por el anciano decrépito en el 2006. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quieren saber cuándo saldremos de este problema? Cuando nos decidamos a trabajar sin pensar que es responsabilidad del gobierno mantenernos, cuando sabemos que el gobierno muy apenas se puede mantener a sí mismo. Las filas para recoger la tarjeta rosa son increíblemente largas
y tardadas, pero en una feria de empleo siempre vemos los pasillos vacíos. ¿Por qué será? La historia mexicana es rica en personas exitosas, pero los huevones tienden a ser mayores en cantidad y las políticas de este gobierno hacen que aparezcan hasta por debajo de las piedras. La justicia social no se logra repartiendo el dinero, sino trabajando todos juntos para ser ricos. Todo de lo que hablaré hoy ocurrió en un día, en un periodo de 24 horas que han sido terribles para el país y que nos muestran, sin duda alguna, las consecuencias de los gobiernos morenistas en México. Comencemos recordando que el viernes pasado 3 niños fallecieron en Chiapas como consecuencia de haber comido pan envenenado, pan que encontraron en un bote de basura y que tomaron por el hambre que tenían, porque sus familias viven en una de las poblaciones más pobres del país. El pan estaba envenenado, quién sabe por qué, y murieron a los pocos minutos con dolores estomacales y espuma en la boca. Mientras esto sucedía en Chiapas, en Tabasco, otra familia era ejecutada. Aún no se sabe por qué, incluyendo a los 2 padres y a su joven hijo. Las imágenes son desgarradoras porque muestran exactamente de lo que son capaces los criminales para cobrar venganza o mandar mensajes a la sociedad. En el otro extremo de México, en la Sierra Rumorosa, al menos 6 cuerpos fueron encontrados a medio enterrar en una zona que últimamente ha dado mucho de qué hablar debido a las condiciones de inseguridad que se viven en la región. Mientras esto sucedía en el país, el gobierno mexicano estaba más preocupado por mantener confidencial la información de lo que sucede en la refinería de Dos Bocas, que no es nada favorable al gobierno, ya que se dio a conocer que el proceso de desalinización falló en la refinería y se tuvieron que emplear equipos viejos y poco efectivos para separar el agua y la sal del crudo, porque los equipos pueden dañarse si esto no se hace. Por eso decidieron clasificar todos los avances de la refinería como confidenciales, al argumentar que hacerlos públicos compromete la seguridad e intereses económicos del país. ¿En qué carajos puede afectar que digan en qué etapa de la construcción van? La verdad no lo entiendo, pero sí me queda bien claro que están ocultando algo. En lugar de poner atención a lo que sucede en el país, el gobierno y nuestros gobernantes están buscando proteger a los cárteles de la droga de la declaración de terroristas a todas estas organizaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, quien ya anunció que el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, la familia michoacana y cárteles unidos obtendrán esa designación. Si en algo han ocupado su fuerza desde el gobierno mexicano ha sido en esto. La presidente Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adán Augusto, todos han hecho videos o dado declaraciones en donde se oponen a que sean catalogados de esta manera, pero eso es lo que dicen las leyes americanas y lo más chistoso, las mexicanas también. En el artículo 139 del Código Penal Federal se especifica claramente que quien utilizando sustancias tóxicas intencionalmente realice actos en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella y que estas personas son terroristas. Si no están de acuerdo con eso, pues que cambien la ley. El gobierno ha puesto más atención a la recaudación de tus datos personales como número de teléfono, biométricos y registros fiscales. Sheinbaum ha enviado al Congreso una propuesta de ley que le permitirá obtener todo esto sin necesidad de que haya una orden judicial de por medio, alegando que esto servirá para controlar el crimen organizado. No dudo que así sea, pero también abre la puerta para que cualquier persona con acceso a los sistemas adecuados del Departamento de Seguridad Nacional pueda conocer todo de nosotros e intervenir nuestras llamadas telefónicas, conocer nuestros mensajes de texto y pues claramente obtener una copia de nuestros correos electrónicos. ¿Ustedes creen que con un poder así se detendrán y no lo usarán para hostigar a sus opositores políticos? ¿Creen que harán un buen uso de él cuando no tengan más que teclear tu nombre o número de teléfono para saber todo de ti? Yo no. ¿Cuánto tiempo tardarán nuestros datos biométricos en estar a la venta en la dark web, como el acceso a toda la base de datos de la Fiscalía de Nuevo León, como los datos del padrón electoral en alguna ocasión? Mientras que todos los proyectos que se han emprendido en los últimos 6 años han resultado en un enorme fracaso y la pérdida de dinero de nuestros impuestos que se pudiera haber destinado a algo mejor, el gobierno está enfocado en terminar de destruir al Poder Judicial de la Federación. Los mismos actores de siempre, Sheinbaum, Noroña, Monreal, Adán Augusto y otros más, han salido a decir que no les importa que la Suprema Corte declare válidas las suspensiones emitidas por 2 jueces federales. Ellos harán lo que quieran, aunque se violen los derechos humanos. El gobierno más humanista violando derechos humanos por ideología. Bajo presión han logrado el control del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Federal Electoral.
Solamente les falta obtener el control de la Suprema Corte para terminar de desaparecerla. Pero los proyectos como Gas Bienestar, Vacuna Patria, ProBase, ¿se acuerdan que el béisbol era un deporte nacional, no? Mexicana de Aviación, la refinería, el aeropuerto, todos invariablemente han resultado ser fracasos estrepitosos. Pero de eso no te dice nada, sino que se reserva la información por seguridad nacional. Han sido tan malos los resultados de estos sexenios que no están recaudando el dinero que piensan gastar. Tan solo en este año 2025 el gobierno gastará 9 billones de pesos de acuerdo al presupuesto de egresos de este año, pero recaudará de impuestos solamente 5. Es decir, que nos van a endeudar con 4 billones más, nomás en el primer año de gobierno de la señora Sheinbaum. Por eso es imprescindible para ellos tener acceso a tus ahorros de Infonavit y obtener así esos 2.4 billones de pesos que de otra manera jamás podrían conseguir para, según esto, construir 2 millones de casas para la población mexicana. Un proyecto que será llevado a cabo por, ¿quién creen? Una nueva constructora del gobierno. Como si no fuera suficiente la destrucción que han hecho con empresas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la Salina que compraron a Mitsubishi y que está parada literalmente en Baja California, y cualquier otra que pertenezca a ellos. ¿Cuál es el problema con que tomen nuestros ahorros del Infonavit? Que ese dinero desaparecerá entre la corrupción gubernamental, los contratos con los amigos de los gobernantes y las malas decisiones financieras que caracterizan a este gobierno. Para que se construyan 2 millones de casas en un sexenio se requiere que cada año se construyan 333,340 casas, cada mes 27,778, cada día 896 de ellas y cada hora 37 casas terminadas y entregadas. Y ya vamos 5 meses y medio tarde. Pero ellos te dicen que sí, que no hay problema, que lo único que necesitan de ti es que otra vez descreas, que hoy sí van a hacer lo correcto, ya lo van a hacer bien. Pero pónganse a pensar ustedes en cuál proyecto les ha salido bien antes. Ninguno. La respuesta es esa. Ni siquiera el de regalar dinero a cualquiera que se inscribiera en una escuela. El objetivo de una beca escolar no es resolver todos los problemas del becado, sino darle un premio por un comportamiento previo, que en este caso es aprender y ser bueno en lo que estudia. Pues la repartición indiscriminada del dinero a los estudiantes ha resultado en la pérdida de matrícula escolar, es decir, menos alumnos en el sistema escolar mexicano que cuando lo recibieron en el año 2019, algo que jamás había ocurrido desde 1921. Así de malos han sido los resultados de este gobierno. El sistema que nos quieren implantar no funciona, no ha funcionado ni en Cuba con Castro, ni en Argentina con los Kirchner, ni con Allende en Chile, Evo Morales en Bolivia y Lula da Silva en Brasil. No lo han logrado. Hugo Chávez y Nicolás Maduro menos en Venezuela. ¿Por qué habría de funcionar en México? Los mexicanos tenemos derecho a buscar nuestra propia felicidad y eso dependerá de nuestras acciones y no hay gobierno que pueda solucionar eso. Nadie hará por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos y eso incluye a los políticos que viven de tu dinero. Ellos te cobran impuestos cada vez más, pero cada vez también te ponen más restricciones para que lo puedas hacer. Por eso están preocupados dando lo que llaman tremendos golpes al narco y el viernes pasado, pues bueno, desmantelaron 3 narcolaboratorios, porque eso les sirve para dar la imagen de que están haciendo algo bien y que por fin nos estamos portando bien con nuestros vecinos de los que depende cerca del 60% de nuestra población de manera directa o indirecta. ¿Y los políticos? Los políticos mexicanos están cambiando de bando cuando les acomoda. Un día te piden el voto por unos colores y al siguiente ya usan calzones diferentes. Mienten como si les creyéramos y nosotros hacemos como que esperamos algo bueno de ellos. No se salva ninguno de ellos, ninguno sirve para fregada hacer la cosa, y menos aquellos que son nacionalizados mexicanos. Esos son los peores, esos que dicen los mexicanos nacemos donde nos da la gana, frase muy idiota que delata que en sus países de origen no los quisieron y vinieron a dar aquí para revolcarse entre el chiquero que es la política mexicana. Esos que vienen desde fuera a decirme que soy traidor a la patria porque espero que la intervención de un gobierno extranjero me haga un bien, ya que el gobierno mexicano nomás no me escucha y no lo hace por su cuenta. Porque los gobernantes tienen intereses oscuros. El idiota ese que dijo que yo, que nací en México, descendiente de mexicanos hasta 6 generaciones antes a la mía, merezco ser fusilado por desear una patria en donde los mexicanos vivan en paz. Ese cabrón no merece que le demos la ciudadanía y no merece estar en mi país. Pero el gobierno de Morena ahí lo tiene, incrustado hasta donde el cuerpo se les hace remolino sin que haga una sola maldita cosa de provecho por este México que tanto queremos.
Todo esto que les platiqué fue en un solo día, entre jueves y viernes pasado, a excepción de lo que ya sabemos. Sin embargo, ayer domingo nos enteramos que en Acapulco remataron a 3 heridos de bala en una ambulancia, a la que previamente emboscaron y detuvieron. Que el Fobiste también construirá casas para obtener el dinero de sus, obtener el dinero de sus derechohabientes. Que los trabajadores de 2 plataformas marinas de Pemex fueron asaltados por piratas y perdieron celulares, dinero, ropa y equipos industriales. Que el crimen sigue asfixiando a los agricultores mientras que nosotros pagamos el dinero extra de todas esas cuotas como consumidores finales. Que las elecciones de jueces, los votos no van a ser contados por la ciudadanía, sino por los mismos del INE y los representantes de los partidos, lo que elimina la certeza que siempre habíamos tenido en las elecciones. Y que en la dark web se vende el acceso completo a los sistemas de la Fiscalía de Nuevo León por solamente $25,000. Y que el listado, por cierto, de candidatos enviados por el Senado, en ese listado aparecen personas que específicamente dijeron que no querían aparecer porque el proceso les parece equivocado y desasiado. Incluso estas personas enviaron cartas diciendo que no se les tomara en cuenta. Y los inútiles que nos gobiernan, ¿quieren que yo les crea que hacen todo esto por mí? Pues no, la verdad es que no les creo.